Sí, ya vamos a empezar con la grabación. Muy bien. Parece ser que ya iniciamos la grabación. Pues sean todos bienvenidos a la meditación de la palabra en este día, esperando que los temas que estamos viendo sean de utilidad. El día de hoy vamos a tocar un tema que es una pregunta y parece muy sencilla a pues después de haber tomado algunos estudios, ya vamos casi un año de que empezamos a tomar algunos estudios para aquel que se inicia en las Sagradas Escrituras. Y pareciera que esta pregunta está a destiempo, pero se requiere tener cierto conocimiento también para contestarla. Y yo creo que ya se han dado algunos temas que nos permiten poder tener algunas herramientas para contestar esta pregunta. La pregunta que en esta noche vamos a meditar es la siguiente. ¿Cómo distingo la iglesia verdadera? Lo vuelvo a repetir el tema. ¿Cómo distingo la iglesia verdadera? Bueno, esta pregunta surge de la necesidad de encontrar la iglesia verdadera. No nos gusta a nadie que nos engañen, que nos mientan, aunque muchas ocasiones al hombre le gusta mentir para salir de alguna determinada situación, pues no nos gusta que alguien nos mienta, que alguien nos engañe. Son situaciones muy contadas en las cuales alguien puede tolerar el engaño o la mentira, pero en general al hombre no le gusta que lo engañen. De tal manera que, sabiendo que es muy importante encontrar la verdad, pues el hombre busca la iglesia verdadera, ya que está, pues, se involucra la salvación de nuestra alma. Primeramente, vamos a aclarar algo más de esta pregunta. Cualquiera le puede hacer esta pregunta y hay algunos que les interesa la respuesta, pero les interesa a veces por morbo. Es decir, no lo quieren aplicar a su vida. Quieren conocer cuál es la iglesia verdadera o saber cómo, pero es como para solo tener un conocimiento, pero no acercarse a esa iglesia, sino alejarse. Entonces diríamos que es como querer conocer algo para no darle utilidad. Este tema no tiene ese propósito. Cualquiera que escuche este tema con ese propósito, pues no es el objetivo. El objetivo es conocer las características de la iglesia verdadera, y saber identificarlas para saber que estamos en la iglesia verdadera. Así es que vamos a empezar por definir la palabra iglesia. La palabra iglesia viene del griego eklesia, que quiere decir reunión o asamblea. Eso es lo que quiere decir la palabra iglesia. Hay ocasiones que esa palabra también se ocupa para el lugar donde se lleva a cabo una reunión o una asamblea. Por lo tanto, a las construcciones, a los edificios, a los salones donde se lleva a cabo estas reuniones, a veces se le llama iglesia, pero en realidad es
una forma de llamar al contenedor por el contenido. Voy a decirlo un poquito más lento porque esto es muy importante que se entienda. Nosotros generalmente cuando hablamos hay ocasiones que le llamamos a algo por lo que contiene. Por ejemplo, decimos, dame un vaso de agua. En realidad el vaso, pues no es un vaso que el material del que esté hecho sea agua. Decimos vaso de agua porque le estamos llamando a ese objeto por el contenido que tiene. Es una forma de hablar. En retórica eso se llama metonimia, cuando a algo se le refiere por el contenido. Voy a poner otro ejemplo. Cuando alguien dice, es que hoy me comí 3 platos, pues no está hablando de el objeto en donde se pone la comida. Está hablando de la comida, ¿verdad? Pero se dice de esta manera, llamándole al contenedor por el contenido. Entonces hay ocasiones que a la iglesia esta palabra se utiliza para el recinto donde se llevan a cabo las reuniones. Pero en realidad lo que quiere decir la palabra iglesia es la reunión, la asamblea. En la Biblia, la palabra iglesia, dice el libro de Santiago capítulo 5, Santiago 5, este tema, aunque parece sencillo, los conceptos que vamos a ver al final no son tan sencillos. Así es que es muy importante poner mucha atención en los detalles. Dice Santiago capítulo 5, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Se tenía que llamar, aquí aconseja, a los ancianos de la iglesia. Entonces la palabra iglesia aquí no es el lugar. Aquí la palabra iglesia se le llama al conjunto de personas que se reúnen. Y de ellos, pues habrá algunos que sean ancianos. Entonces la palabra iglesia no es el local, no es el inmueble, es un conjunto de personas. Dice el libro de Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí no podemos entender que iglesia sea un inmueble, o sea, Cristo no ama los inmuebles. Cristo ama a las personas que se reúnen y a los cuales se les llama iglesia. Dice el libro de Efesios 1, versículo 22. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aquí está hablando de Cristo y dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Dios lo puso por cabeza de la iglesia. Entonces no se refiere a un edificio. Pero les digo que hay en nuestro lenguaje, hay veces que al contenedor se le llama por el contenido. Y decimos, bueno, vamos a la iglesia refiriéndonos no a la reunión, hay veces que nos referimos al lugar de reunión. Pero la Biblia nos aclara que iglesia es el conjunto de personas. Dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, y aunque la iglesia es una, pues está compuesta de muchos miembros. Dice Primera de Corintios 12, 12, porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos,
son un cuerpo, así también Cristo. Y creo que en el versículo anterior, en el texto anterior, me faltó leer el versículo 23. Regresemos a Efesios 1:23, por favor. Y dice así, hablando de la iglesia, dice, la cual es su cuerpo. Entonces, la iglesia, el conjunto de personas, de creyentes, dice que es el cuerpo de Cristo Jesús. Y en el libro de Corintios acabamos de leer que un cuerpo, dice, está formado por muchos. Y en el versículo 27 aclara, pues vosotros, primera de Corintios 12:27, sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Entonces, el cuerpo de Cristo es la iglesia y la iglesia es el conjunto de creyentes, ¿sí? Y estos creyentes pues tienen también ciertas características, pero ahorita no nos vamos a meter en eso. Dice Romanos capítulo 16, versículo 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. La palabra ósculo es beso. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Entonces, hay diferentes congregaciones y estas congregaciones están esparcidas en la faz de la tierra. Y todas estas congregaciones formadas por un conjunto de hermanos en Cristo Jesús, ¿sí? Porque participan todos del mismo Padre y tienen un hermano en común, que es Cristo, todas ellas conforman la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios, la verdadera, tiene lo siguiente. Dice el libro de 1 de Timoteo 3, versículo 15. Acuérdense que el tema es cómo distingo la iglesia verdadera. Dice 1 de Timoteo 3:15, y si no fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Entonces, en la iglesia verdadera, lo que vamos a encontrar es la verdad. Y cualquiera diría, pues, ¿qué definición? La iglesia verdadera es la que tiene la verdad. Bueno, ¿y qué es la verdad? Esto no es fácil, tan fácil responder este concepto fuera de las Sagradas Escrituras. Dice en el libro eh, de Juan 18. Vamos a ver este caso. Juan 18, versículo 38. Cuando estaba Cristo Jesús delante de Pilato, dice así. Versículo 37. Díjole entonces Pilato, ¿luego rey eres tú? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Fíjense algo muy importante. Todo aquel que es de la verdad, oye la voz de Cristo. Entonces, vamos a ir juntando estas características. La iglesia verdadera es el cuerpo de Cristo. Es un conjunto de personas, pero que tienen la verdad y oyen la voz de Cristo. Entonces, no todas las iglesias oyen la voz de Cristo. Lo vamos a ir aclarando. Y dice el versículo 38.
Alguien que no tiene conocimiento de Dios, miren lo que pregunta. Dícele Pilato, ¿qué cosa es verdad? O sea, ¿qué es la verdad? Vamos a dar una definición muy general. La verdad es lo que es cierto. En la Biblia, la verdad es lo que es cierto en cualquier parte, en cualquier tiempo y en cualquier eh, circunstancia. Cualquiera diría, es una definición, pues, que no siempre se cumple. Voy a hacer esta aclaración. Hay varios tipos o de verdades. Hay una verdad que se le llama verdad relativa o también subjetiva, que es aquella que está ligada a una determinada circunstancia y experiencia de la persona que la dice. Por ejemplo, una verdad relativa o subjetiva no es una verdad para todos. Y voy a poner este ejemplo. Cuando alguien dice, esta comida está muy picosa, alguien más la puede probar y diría, no, esta comida no está picosa. Bueno, es que son diferentes experiencias. A lo mejor el que dice que no está picosa es porque diario come cosas picosas, su paladar está acostumbrado a sabores, ¿verdad? Pues más intensos y dice, no, esta comida no es picosa. O alguien puede decir, esto está demasiado dulce. No, este café está demasiado dulce. Bueno, es que a lo mejor está acostumbrado a tomarlo sin nada de azúcar. Entonces, esa verdad depende de la experiencia y de la circunstancia en que se digan las cosas. Y no es algo que se cumpla en todos los lugares, ni se cumpla para todas las personas. Esa es una verdad relativa o subjetiva. Pero la verdad que tiene la iglesia verdadera es una verdad absoluta. Quiere decir que la verdad que ahorita vamos a ver cuál es, no depende de la persona, no depende del tiempo, no depende del lugar. La verdad que tiene la iglesia verdadera es verdad aquí y del otro lado del mundo. Es verdad hoy y también es verdad dentro de 10 años o hace 10 años. Y no depende de quién lo diga. Si es alguien, Suena. si es alguien alto, bajito, gordito, no importa. La verdad absoluta, vamos a ver cuál es. Dice en Juan 17, versículo 17. Juan 17:17. Dice así. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, algo que debemos de sacar de conclusión de este pasaje es que Cristo Jesús dirigiéndose al Padre dice, santifícalos en tu verdad. Entonces, la verdad le pertenece al Padre, es decir, a Dios. Hay algunos que dicen, bueno, si quieres saber la verdad sobre algo, vente conmigo. Yo te voy a decir la verdad de esto. Y llega otra persona y dice, no, te equivocas. La verdad es esto. Y cada uno tiene su verdad. Esas son verdades relativas de la experiencia del hombre.
pero la verdad que proviene de Dios es una verdad absoluta. Es verdad y es cierto en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar. No cambia, no deja de ser verdad, porque se diga en algún momento, en algún lugar, no cambia. La verdad que proviene de Dios es absoluta. Y dice el versículo 17, santifícalos en tu verdad. Entonces la verdad proviene de Dios. Y dice, tu palabra es verdad. Entonces la palabra de Dios es la verdad. La iglesia verdadera debe tener la verdad, es decir, la palabra de Dios. Y cualquiera pudiera en este momento cuestionar y decir, pues la palabra de Dios está diciendo que es verdad. Bueno, en realidad, aunque lo encontramos escrito en la Biblia, el que está diciendo que su palabra es verdad es Dios, porque Él inspiró la Biblia. Y vamos a este pasaje, dice Juan 17, aquí mismo, versículo 3. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan, y dice aquí, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Entonces, la iglesia verdadera tiene la verdad, que es la palabra de Dios, que proviene de un ser verdadero y que es el único ser que se le puede llamar Dios. Bueno, que tiene las características superiores a cualquier ser, a cualquier cosa, cualquier, eh, pues sí, a cualquier ser que exista. Pues y dice aquí, es un Dios verdadero. Una característica de alguien que es verdadero, pues es que no se muda, que no cambia. Eso hace que su palabra tampoco cambie. Y eso es algo, una característica de la verdad. La verdad no se muda. Si la verdad se mudara, entonces llegaría un momento en que no sería verdad. En el libro de Juan 14 vamos a encontrar otra cosa. Entonces ya dijimos, la iglesia verdadera es aquella que tiene al Dios verdadero y tiene la palabra de ese Dios verdadero, que es la verdad. Dice el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, la iglesia verdadera tiene la verdad, que es la palabra de Dios, pero aquí la verdad también se refiere a alguien más. La verdad es quien es portador de esa palabra, en este caso, Cristo. Por eso, aquí, a Cristo Jesús, como contenedor de esa verdad, ¿cómo se le llama? Se le llama verdad, ¿sí? Como les dije que es cuando se pone o nos referimos a algo, al contenedor por el contenido, se llama metonimia, ¿verdad? En retórica. Bueno, sigamos adelante. Entonces decíamos, la iglesia verdadera tiene al Dios verdadero, tiene su palabra que es verdad y tiene a un portador de esa palabra que es verdad, que también se le conoce aquí en Juan 14 como la verdad. ¿Sí? ¿Qué más? Dice en el libro de Salmo, capítulo 19. ¿Qué más? Porque alguien puede decir, bueno, todas las iglesias a donde yo he asistido, pues tienen a Dios, tienen a Jesucristo, tienen la Biblia, pues entonces estoy en lo verdadero. Vamos a ver si cumplen con la definición de Dios verdadero, Cristo verdadero y palabra verdadera. Dice Salmo 19,
versículo 9. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Sí? ¿Qué son los juicios de Jehová? Los juicios de Jehová hace referencia a sus mandamientos y sus leyes, ¿sí? Con los cuales se imparte justicia. No se puede impartir justicia si no hay ley. Y la ley de Jehová dice en el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta que vuelve el alma. Y dice el versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Y refiriéndose a estos mandamientos, a estos preceptos, a esta ley, dice el versículo 9, el temor de Jehová limpio, que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y después dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Quiere decir que son de gran valor todos estos mandamientos porque lo que involucran es una sabiduría de Dios. Ahora bien, ¿qué más tiene la iglesia verdadera? Dice en el libro de Juan, capítulo 16. Hasta aquí el tema parece muy sencillo y alguien pudiera decir, pues nos está diciendo que la iglesia verdadera tiene la verdad. Bueno, pues si es lógico, debe tener la verdad. Parece lógico las respuestas. Debe tener al Dios verdadero, debe tener a Jesús, que es la verdad. Y dice en Juan, capítulo 16, versículo 13. Juan 16, 13. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Entonces, fíjense cómo a Cristo se le llama la verdad, a Dios se le dice que es un Dios verdadero, único, y se le dice el solo Dios verdadero, y aquí se habla de el Espíritu de verdad que guía al hombre hacia la verdad. Bueno, pues cualquiera diría, pues ya está resuelta la pregunta. La iglesia verdadera tiene al Dios verdadero, a Cristo que es verdadero, a la palabra de Dios que es verdadera y el Espíritu de verdad. Bueno, pues parece que ya se acabó el tema. No, tenemos que abundar un poquito más para saber cómo es que estos elementos son verdaderos y que estos seres y lo que se está adorando en una iglesia es verdadero, porque hay muchas iglesias y en ellas se adoran a diferentes dioses. ¿Cómo saber si es el Dios verdadero? Si el Cristo que me están predicando es verdadero, si la palabra que me están diciendo es verdadera, si el espíritu del que se habla en esa iglesia es verdadero. Volvemos a la pregunta. Tenemos que estudiar para que no nada más nos quedemos con estas respuestas, porque alguien pudiera decir, bueno, me quedé en donde mismo. ¿Y cómo sé que en la iglesia donde yo quiero asistir o asisto es la verdadera? Dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, Primera de Corintios 14. Y aquí es donde empieza a esa característica a mostrarse. Dice Primera de Corintios 14, versículo 32. Y los espíritus de los que profetizaren, sujétense a los profetas. Quiere decir que si alguien en alguna congregación, en alguna iglesia, ¿sí? Habla de la palabra de Dios, se tiene que sujetar a lo que dice en la misma palabra de Dios en los profetas. No puede él de sí mismo empezar a hablar. Entonces, no es nada más que tengan la Biblia, sino que la utilicen, ¿sí? Que se sujeten a la Biblia.
Es decir, que digan las cosas que están en la Biblia, porque vamos a encontrar muchas iglesias y no quise utilizar el término religión, porque hay veces que ese término nos confunde un poquito. La palabra religión quiere decir re es volver y ligión viene de ligar. Entonces, religión es volver a ligar o volver a unir. Una religión se le llama así porque la verdadera religión une a Dios con el hombre, ¿sí? Pero no quise mencionar religión para no abrir tanto y empezar a hablar de muchas creencias, ¿no? En este momento nos estamos enfocando en que Dios te dice, la iglesia verdadera es el que tiene al Dios verdadero, la palabra de Dios que es verdadera, al Cristo verdadero y el Espíritu de verdad. Pero no es solamente tenerla, sino es hablar de ella. Dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra. Entonces, ir a una iglesia y que alguien hable en esa iglesia, pues no es para que cuente de su vida, para que cuente de su experiencia, para que cuente de sus vivencias. No, tampoco es para que utilice sus palabras, es para que utilice la palabra de Dios. Porque el hombre, hay ocasiones que puede utilizar sus palabras de una manera equivocada para engañar. Vamos a ver más adelante pasajes en donde se habla de que hay algunos que con palabras muy sutiles, con palabras persuasivas, dice que engañan. Y dijimos, en la iglesia verdadera no se habla engaño, se habla verdad. ¿Cómo sabemos que se habla verdad? Si se habla conforme a la palabra de Dios. Si yo digo algo que está en contra de la palabra de Dios o contradice la palabra de Dios, entonces lo que estoy diciendo es mentira. Ya estoy descubriendo. La mentira es aquello que contradice la verdad. Entonces, si hay alguien que está hablando cosas que no están en la Biblia, pues entonces es una mentira y yo estaré descubriendo que no estoy en la iglesia verdadera. ¿Sí se va entendiendo? Dice en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 25. Les digo que conforme avance el tema, se va a ir complicando un poquito más la definición y vamos a llegar a unas conclusiones muy interesantes que tienen que ver con nosotros. Dice Efesios 4:25, por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, en una iglesia verdadera se habla la verdad. Es decir, la Biblia no se tiene nada más de adorno, se deja en una vitrina y se habla de puras cosas que es de ciencia de hombre, sentimientos de hombre, eh, discursos de hombres. No. En una iglesia verdadera se habla de la verdad y se sujetan a la verdad. Sí. Dice en el libro de Deuteronomio 32. De alguien que es verdadero, pues procede esa verdad. Dice Deuteronomio 32, versículo 4. Voy a leer desde el 3 para que haya un poco de más contexto. Porque el nombre de Jehová invocaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca
cuya obra, dice, es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Y fíjense esta definición, Dios de verdad y ninguna iniquidad en él. Parece que la verdad está ligada a lo bueno, porque algo que es malo es la mentira. Y si Dios es verdadero, no puede ser mentiroso. De tal manera que por eso dice, y ninguna iniquidad hay en él. Es decir, no hay algo malo. La mentira no cabe en Dios, no está en Dios. Él lo que habla es verdad, es cierto. Y es una verdad absoluta. Es una verdad que se cumple aquí, que es verdad aquí, que es verdad en el mar, que es verdad del otro lado del mundo, que es verdad si, si se lee 10 años atrás, si se lee 10 años adelante, es una verdad absoluta. No depende de quién la lea. La verdad de Dios sigue siendo verdad. ¿La creas o no la creas? ¿La utilices o no la utilices? Sigue siendo verdad. Pero la iglesia verdadera no solamente la tiene, sino la utiliza, la lee y se habla conforme a ella. Dice en el libro de Gálatas capítulo 1, vamos a ir avanzando porque van a ver lo interesante que es este tema, que parece muy sencillo, pero no lo es conforme vamos avanzando en él. Gálatas 1, versículo 8. Mas aún si nosotros, decía el apóstol Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. ¿Qué quiere decir? Que la verdad ya no se le puede, se puede cambiar, se puede contradecir, no. La verdad no se contradice entre ella, la verdad no se le añade. Lo que Dios dijo en su palabra, esa es la verdad. Y dice que si alguien anuncia otro evangelio diferente al que se ha anunciado, sea maldito. ¿Sí? Ahora bien, dice en el libro de Juan, capítulo 7, esto tiene las siguientes implicaciones. Dice Juan, capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice fulanito de tal. No, como dice tal persona. Como no, es como dice la Escritura. Entonces la referencia para que tú creas en Cristo Jesús, en el verdadero, es que lo que se diga de Cristo esté en la verdad, esté en la Biblia. Si yo empiezo a decirles que Cristo Jesús era güero, de ojos verdes, alto, complexión trapezoidal, pues estoy inventando porque eso no está en la Biblia. Estoy diciendo algo de Cristo que no está en la Biblia. Sin en cambio, hay pasajes en la Biblia que dicen que Cristo Jesús no, eh, pues no era guapo, ¿sí? Su parecer no era atractivo. Y es que la misma Biblia nos explica que Cristo Jesús, pues la gente no lo iba a seguir por un interés físico, sino por lo que él decía. Y voy a citar este pasaje porque ahorita estamos diciendo que debemos de citar la Biblia y alguien dirá, eso que acaba de decir no está en la Escritura. Dice el libro de Isaías, capítulo, capítulo 53, versículo 2. Este capítulo habla de Cristo Jesús y sus padecimientos. Y dice el versículo 2, y subirá cual renuevo, Isaías 53, 2. Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca,
no hay parecer en él, dice, ni hermosura verlo hemos, mas sin atractivo para que le descienda. Entonces Cristo Jesús no era, pues no era el tipo la persona que era físicamente atractiva. Si alguien quiere poner a Cristo Jesús cuando vino a la tierra de esa manera, pues entonces no se está sujetando a la verdad. Y dice Juan capítulo 7 versículo 38, el que cree en mí, dijo Cristo Jesús, como dice, no el libro que acaban de sacar, no el bestseller de fulanito, no lo que escribió tal escritor renombrado en el mundo, no, como dice la escritura. Entonces, si en alguna iglesia me están predicando a un Cristo con características que no dice la Biblia, pues entonces me puedo dar cuenta que ahí no se está hablando la verdad. Y dijimos que la iglesia verdadera es donde se habla la verdad. Y alguien dirá, pero pues es que luego la verdad, no les gusta mucho a todos. ¿Para qué entonces nos preguntamos por una iglesia verdadera si cuando se hable la verdad te vas a sentir incómodo? No, la iglesia verdadera va a hablar la verdad aunque tú te sientas incómodo porque la verdad diga, por ejemplo, que somos pecadores. Hay algunos que no les gusta que les digan eso y dicen, no, ya no voy a esa iglesia porque ahí me están señalando, porque ahí me dicen que yo estoy en faltas. Bueno, es que eso es lo que dice la verdad. Cuando Cristo Jesús hablaba la verdad, pues se incomodaban algunos. Voy a citar este pasaje eh, en Juan capítulo 6. No estaba, que me disculpe mi hermano que está ahorita con los textos, no estaba ahí programado, pero vamos a tocarlo. Juan capítulo 6 dice el versículo 64. Mas hay alguno de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quiénes la habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es decir, se incomodaban por lo que les decía. Y dice el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Y respondióle Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Versículo 68. Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, pues la iglesia verdadera se va a hablar la verdad, aunque a veces esa verdad, pues nos incomoda, ¿sí? Pero si nuestro verdadero interés es encontrar la iglesia verdadera, pues es donde se hablará la verdad. Dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Si ya vimos que en la iglesia verdadera se va a hablar lo que dice la verdad, ¿qué les parece que yo les diga que Cristo Jesús no fue un ser creado? Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Está hablando de Cristo. Entonces Cristo Jesús es un ser creado. Si donde yo voy o donde pretendo ir dicen lo contrario, pues estarán contradiciendo la verdad. Entonces debemos de ser muy cuidadosos en lo que aprendemos. No, no solamente es que en las iglesias haya Biblias, sino que se hable conforme a lo que está escrito. Dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Perdón, es 2 versículo 5.
1 Timoteo 2:5. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué les parece que yo un día diga, pues miren, si ustedes quieren llegar a Dios, pues yo soy el medio, yo soy la persona, yo los puedo comunicar con Él, yo me llevo muy bien con Dios y Él me escucha. Yo voy a ser el intermediario entre ustedes y Dios. Pues no me estoy sujetando a la Escritura, porque la Escritura me dice que el mediador entre Dios y el hombre no es el hombre, sino es Cristo Jesús. Entonces, el Cristo que me tienen que predicar en la iglesia verdadera es un Cristo creado, es un Cristo mediador. Y entonces la misma Escritura me está diciendo las cosas en las que debo de creer, ¿sí? Si me hablan de alguien con otras características, pues no es el Cristo que habla la Biblia, ¿sí? Dice en el libro de Hechos 17, y aquí es donde viene la labor que cada uno tiene que hacer cuando quiere encontrar la iglesia verdadera. Dice Hechos 17, versículo 10. Entonces los hermanos, luego de noche, enviaron, les dije Hechos, sí, mm, Hechos 17:10 dice, enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, Pablo y Silas. Y fueron estos, los de Berea, más nobles que los que estaban en Tesalónica. Versículo 11. Ya vamos en el 11. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, si estas cosas eran así. Hay ocasiones en que, pues, ya conocemos tanto a una persona, o se habla bien de ella, o hay muchos que lo siguen, que no cuestionamos a veces lo que se dice en las congregaciones. Y pues nosotros lo que debemos de tener de referencia no es al hombre, es la palabra de Dios. Y los de Berea, pues Pablo hablaba y les hablaba cosas verdaderas, pero ellos tenían que ir a comprobar. ¿Cuántas veces queremos encontrar la iglesia verdadera? Y lo que queremos es llegar, sentarnos, que nos digan las cosas conforme a la verdad, pero nosotros no ponemos nada de nuestra parte, no estudiamos, no meditamos. Queremos que la verdad nos llegue así con un título grande en un sobre que diga, esta es la verdad. No, tú debes de comprobar que lo que te dicen está en la Biblia. Debes de apuntar, debes de ver si estas cosas que te están diciendo son así. Ahora bien, dice en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Ya se va a complicar un poquito más el tema, por esto que vamos a ver. Dice Números 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta. Entonces, ¿el hombre cómo es? Mentiroso. Todos los hombres mentimos. Todos los hombres mentimos. ¿Sí? Entonces, si no quiero ser engañado, lo que me tienen que hablar no son palabras de hombre, sino de Dios, porque Dios es un ser que no miente. Y dice el versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Habló y no lo ejecutará. Entonces las cosas que dice Dios se cumplen, son ciertas. Y cualquiera diría, bueno, pues aquel en aquella iglesia dicen las cosas de una manera, en estas dicen de otra, en aquellas se habla de unas promesas, en estas de otras. Bueno, pues me voy a esperar a ver quién tiene razón. Nosotros, como somos pasajeros y nuestra vida se esfuma, se va, no podemos darnos el lujo de desperdiciar el tiempo de vida.
Imagínense que alguien dice, pues no sé si lo que me están diciendo es verdad, pero pues me voy a quedar aquí y, y bueno, pues voy a esperar que eso que me están diciendo se cumpla. Bueno, y si no se cumple, ya desperdiciaste toda tu vida creyendo en un engaño. ¿Cómo saber entonces que las cosas van a pasar? Lo que me están diciendo, bueno, si lo dijo Dios, van a pasar. Si lo dijo el hombre, no van a pasar, ¿verdad? Entonces, fíjense la referencia que tenemos. La referencia es, cree en el Dios verdadero conforme a la verdad que Él mismo te dio, que es su palabra. Dice segunda de Corintios 13. Y cuando alguien quiere contradecir la Biblia, porque hay algunos que les gusta decir que la Biblia se contradice y atacarla y quererle restar credibilidad, dice segunda de Corintios 13, es como, hermanos, se ponen contra Dios. Y yo digo, pues ni siquiera estás eligiendo bien tu batalla, porque pues aquellos que quieren ganar una batalla, pues eligen a su rival. Y si su rival es más débil que ellos, saben que van a ganar la batalla. Pero si tu rival es Dios, ¿vas a ganar la batalla? ¿Vas a contradecirlo? Claro que no. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 8. Porque ninguna cosa podemos contra la verdad, sino por la verdad. Entonces, no hay algo que pueda contradecir la verdad. No hay una doctrina, no hay una enseñanza que pueda ser superior a la verdad que proviene del Dios verdadero. Y si alguien dice, es que yo tengo otra palabra que proviene de un Dios que yo tengo, bueno, pues es el Dios verdadero. Si no es el Dios verdadero, la palabra que tú traigas, pues es mentira. Para que sea el Dios verdadero, su palabra es verdad, Él no se muda y todas las cosas se cumplen. Entonces la iglesia verdadera no es aquella que tiene la mayor cantidad de miembros, no es aquella que tiene la mayor construcción, no es aquella que tiene la mayor riqueza o el número de miembros más encumbrados en el mundo. No es esa. Ya dijimos que ninguna de esas características define la iglesia verdadera. Y hay muchos que dicen, ya llegué a la iglesia verdadera. ¿Por qué? No, mira, pues estábamos en un culto y eran como 10,000. 10,000, ¿sí? No, no, no. Pues entonces estás en la falsa, porque yo fui a una reunión en donde la reunión fue en el Estadio Azteca y estaban reunidos 100,000. Entonces, la mía es la verdadera. No, la verdadera no está definida por la cantidad de miembros, no está definida por el lugar, no está definida por si esos miembros de esa iglesia, pues ustedes son 100,000, pero a ver cuántos presidentes de países hay en esa reunión. No, pues ninguno, ahí está. Entonces, y hay muchos que piensan así. Por ejemplo, hay iglesias en Estados Unidos que reúnen a artistas muy famosos. Y alguien puede decir, no, pues si ellos, ahí en esa iglesia es la verdadera, porque tiene a los artistas más famosos que hay ahorita ahí en Hollywood. No, la iglesia verdadera no está definida por eso. En la iglesia verdadera, dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, dice así, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En la Biblia, todo mundo puede leerla, pero no todo mundo puede entenderla. Y una característica de la iglesia verdadera es que Dios permite que se entiendan las cosas que se leen. Entonces volvemos a lo mismo.
No es tener la Biblia físicamente, es que hables conforme a ella y la entiendas. Entonces la iglesia verdadera tiene como característica que Dios le revela cosas, ¿sí? Pero ¿qué les parece que alguien hipócritamente diga, actúe de esta manera? Dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos, decía el apóstol Pablo, algunos apostatarán de la fe. Estamos en el primer siglo, en el mismo de esta era, en donde murió Cristo Jesús. Cristo Jesús murió en el año 30 y después del año, eh, pues, del año 50, 52, se empiezan a escribir los libros del Nuevo Testamento. Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice, ya en poco tiempo, dice, algunos van a apostatar de la verdad. ¿Qué es apostatar? Es dejar la verdad, es negar la verdad, ¿sí? Un apóstata es aquel que deja la verdad, no aquel que deja la mentira, ¿eh? El que deja la verdad. Y dice aquí, algunos apostatarán de la fe. ¿Y por qué alguien se puede separar de la verdad? Dice, escuchando a espíritus de error y doctrinas de demonio. Entonces, muchas de las doctrinas que hay no son doctrinas verdaderas, son doctrinas de demonio. Y están envueltas de tal manera que engañan, dice el versículo 2, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Entonces, es muy importante que sepamos distinguir la verdadera iglesia, porque si no, puede que estemos perdiendo nuestra vida, nuestro tiempo, creyendo en algo que no es cierto, que es una mentira, que es falso, y que al final de los tiempos no participemos de nada porque creímos en mentiras, porque nunca nos interesó saber si estábamos en la verdad. Nunca nos preocupamos por ver estas características. Dice el libro de Mateo 24. Hay veces que alguien dice, todas las iglesias son iguales, porque en todas se habla de Dios. Dios es igual en todas. Cristo Jesús lo aclara. Dice Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, a uno de los escogidos. Entonces, no porque alguien diga, yo te predico a Cristo, y otro llegue y diga, te predico a Cristo, va a ser el mismo Cristo. Cristo solamente hay uno verdadero, pero hay muchos falsos. El que se apegue conforme a las Escrituras, ese será el verdadero. ¿Sí? Dice el libro de Colosenses 2. Hay algunos que son personas muy buenas para la oratoria y que llegan en sus mensajes a conmover la parte sentimental del oyente. Y saben tocar las fibras sentimentales, porque el hombre pues también tiene una parte sentimental. Y cuando alguien toca la parte sentimental, el hombre se vuelve un poquito vulnerable. Y dice Colosenses 2 versículo 4. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Entonces hay algunos que van a utilizar palabras que aparentan ser la verdad, pero te engañan, te llevan a otros lugares que no son los correctos. ¿Sí? Y después ya vemos personas que han sido arrastradas haciendo cosas que a Dios no le gustan, pero que fueron engañadas. Dice el libro de Segunda de Timoteo 3, versículo 4. Segunda de Timoteo 3, 4. Dice así.
traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, a estos evita. Porque de estos son, versículo 6, los que se entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, la iglesia verdadera no es solamente aquella en donde se habla la verdad, es aquella en donde se entiende la verdad y se va a practicar. Ya llegamos a algo muy importante. La iglesia verdadera es en donde no solamente se va a hablar, sino se va a vivir la verdad. Esto es muy importante lo que estamos diciendo, ¿eh? Dice el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 5. No es la que tenga más conocimiento, es en donde se tenga conocimiento de la verdad y se practique. Gálatas capítulo 5, versículo, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué dijimos que la iglesia verdadera tiene? El Espíritu de verdad. Dice, mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. ¿Qué dijimos que era la iglesia? Conjunto de personas. Muy bien. La iglesia verdadera, pues debe de ser la que tenga los creyentes verdaderos. Y los creyentes verdaderos son aquellos que van a creer conforme a la palabra, conforme a la verdad, pero la van a practicar. Eso es ser un creyente verdadero. Entonces, la iglesia verdadera tiene creyentes verdaderos que dan el fruto del Espíritu, que dan caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, es decir, obran conforme a esa verdad. ¿Qué les parece que yo les diga que estoy en la iglesia verdadera y que se hable del amor, el amor verdadero, pero que todos estemos disgustados, todos peleados? Que yo les hable del respeto y que todos nos ofendamos. Pues sí, estás hablando de la verdad, pero no la practicas. ¿Qué les parece que en la iglesia verdadera se hable de los mandamientos, pero que se traspasen por todos? Ah, no, sí, todos los conocen, pero todos los traspasan. Pues esa no es la iglesia verdadera. Si la iglesia verdadera estamos llegando a comprender que es el conjunto de creyentes, son creyentes verdaderos. Debemos de creer conforme a la verdad. Dice el libro de eh, Proverbios 23. Proverbios 23. Hay veces que algunos van a dirigirse a una congregación por nada más tener un conocimiento, pero no aplicarlo. Dice Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas. Es decir, no te deshagas de ella. Aquel que tiene, que se llena de verdad, que conoce mucho de la escritura, pero no la practica, pues no le sirve de nada que se hable conforme a la verdad. Casi, casi se está condenando él por su conocimiento que tiene, porque conoce algo que aprueba y no lo practica. ¿Sí? Dice Santiago capítulo 1, ya vamos a ir terminando. Santiago capítulo 1, y fíjense lo que estamos concluyendo, ¿no? Que tenemos que fijarnos en otros. Y ahorita vamos a avanzar en un concepto todavía más profundo. Dice Santiago 1, versículo 22. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Entonces, fíjense este razonamiento que vamos a hacer. Yo busco la iglesia verdadera. ¿Para qué? ¿Para verlos de lejitos y no acercarme a ellos? ¿Para criticarlos? ¿Para estar muy al pendiente de lo que hacen? ¿O para ser parte de la iglesia? Porque si quieres ser parte de la iglesia verdadera, vas a tener que lo que oigas, lo vas a tener que hacer. Entonces, si tú buscas la iglesia verdadera, pues tú vas a tener que practicar las cosas que aprendes. Es decir, la iglesia verdadera, tú serás parte de ella cuando tú practiques la verdad. Y podrás decir, estoy en la iglesia verdadera. ¿Sí? ¿De qué sirve que alguien descubra dónde está la verdad y no la practique? No servirá de nada. Dice Juan capítulo 10, versículo 27. La iglesia verdadera es la que oye la voz de Dios, la voz de Cristo, y la obedece. Juan 10. Hay muchos que dicen, yo estoy en la iglesia verdadera, ahí sí se habla la verdad, pero no obedecen. Pues entonces tú no eres parte de la iglesia verdadera. Dice Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y les entra por un oído y les sale por otro. No, dice, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, es decir, se dejan guiar. La iglesia verdadera se deja guiar. ¿Cuántas veces encontramos congregaciones que se les da un consejo con la verdad y hacen lo que quieren? Pues entonces, ¿de qué sirve que tengas la verdad si no la sigues? Pues no eres la iglesia verdadera. La iglesia verdadera tiene al Dios verdadero, tiene a Cristo, tiene su espíritu, das fruto, ¿sí? Obedeces. Entonces sí habrás llegado a la iglesia verdadera. Si no, solamente te estás engañando, ¿sí? La iglesia verdadera dice, yo nada más voy a dar tres textos, Efesios 4. Hay muchos ejemplos, pero dice Efesios 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor. Entonces la iglesia verdadera practica lo que se le enseña. Si se le enseña amor, la iglesia verdadera lo practica. No solamente se sabe los textos, sino los practica, los vive. La iglesia verdadera es la que vive la verdad. No solamente la tiene, no solamente la oye en las predicaciones, sino la practica. Hay otros pasajes que dicen que la iglesia verdadera ora uno por otros, se anima unos a otros. Eso lo encontramos en 1 Tesalonicenses eh, capítulo 5, versículo 11. Y dice Proverbios capítulo 28. Ya vamos a ir acabando. Espero que lo que vimos nos haga reflexionar y veamos en nosotros si somos de la iglesia verdadera. Dice Proverbios 28, versículo 20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecer no será sin culpa. Es decir, hay algunos que se enriquecen con engaños, extorsiones, y pues no, ese no es un hombre de verdad. El hombre de verdad dice aquí que tiene muchas bendiciones. Entonces, la iglesia verdadera no es rebelde. La iglesia verdadera se deja guiar. La iglesia verdadera, eh, pues, sigue a Cristo Jesús, ¿sí? Y solo termino con este pasaje, tercera de Juan, capítulo 1,
nada más tiene un capítulo, versículo 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ahora yo les preguntaría, ¿qué puede alegrar a Dios? ¿Que sus hijos anden en qué? En la verdad. Es decir, practiques la verdad. Para eso Dios te la dio. La verdad se tiene que practicar para ser parte de la iglesia verdadera. Por eso hay pasajes que se nos recomienda que andemos en verdad. Y esto de andar en verdad nos involucra a nosotros. Quiere decir que si decides andar con Dios, que tu palabra se vuelva verdad. Es decir, el compromiso realmente lo cumplas. Porque si dices, yo voy a andar con Dios, pero mientes, pues entonces, ¿de qué sirve que conozcas la verdad si tu misma palabra, tu mismo compromiso no es verdad? Por eso, la iglesia verdadera sigue el ejemplo de Cristo, anda en verdad y su compromiso es verdadero. Muy bien. Y con esto quiere decir que si quieres encontrar la iglesia verdadera, no solamente te fijes en los demás, fíjate en ti, porque tú eres el templo de Dios y puede que no seas parte de la iglesia verdadera. Bueno, pues vamos a quitar ya los textos, ¿sí? Espero que lo que vimos nos haga realmente tener conciencia de que las características de la iglesia verdadera no son ni títulos, no son ni nombres, no son el que sean muy numerosas, el que tenga una construcción ostentosa, no. Es, vimos algunas características de la iglesia verdadera. Cuando la encuentren, pues no, no se salgan, no se desliguen de la verdad. Consérvense en ella y sigan el camino de la verdad. Bueno, pues espero que todo esto sea para edificación, que no haya yo ofendido a alguien. Mi intención no es ofender a alguien, ni hablar en contra de alguna organización o alguna iglesia. Más bien, todos hagamos conciencia si estamos en la verdad, cuestionémonos y comparémoslo con la verdad, que es la palabra de Dios. Sería todo por mi parte. Que Dios les bendiga a todos. Paz a vosotros.